El abismo de Thalassa IV se abre ante la estación como un vacío inabarcable. La oscuridad líquida envuelve las estructuras metálicas frías y silenciosas, donde las bioluminiscencias inquietas dibujan ecos de una vida desconocida. Nia Gale enfrenta la odisea de mantener la esperanza cuando todo parece acabar en el peso absoluto de la noche. Esta es la historia, donde lo ajeno acaba de comenzar. El zumbido constante de la presión acompaña cada respiración de Nia en la sala de sistemas. Los monitores parpadean con datos intermitentes y sombras extrañas que parecen moverse más allá del cristal. La voz mecánica del sistema advirtió de un fallo inminente, pero la señal a la superficie está perdida desde hace horas. Un corte abrupto dejó a media tripulación sumida en la penumbra. Nia recuerda los rostros pálidos cuando desaparecieron uno a uno tras las anomalías eléctricas. El silencio sustituyó sus voces y la incertidumbre comenzó a corroer la mente colectiva. El enlace con la superficie se cortó justo antes del último incidente. Nia intentó restablecer la conexión mientras el temblor de la estructura metálica dejaba sentir la presión creciente del abismo. Las palabras que razonaba eran un intento desesperado de no sucumbir al caos. Ella decidió entonces romper los protocolos. La sección sellada aguardaba ignota bajo cerraduras que no podían contener el miedo. Nia descendió por los pasillos, su corazón palpitando al ritmo del latir mecánico del núcleo abisal. El aire estaba denso, mezclado con el olor metálico y húmedo de la maquinaria en sobrecarga. Murmuró la amenaza de lo desconocido mientras sus pasos resonaban en el vacío. Sus sentidos alertas captaron un susurro extraño, como un eco con voz humana, pero distorsionada. Al llegar al núcleo, Nia encontró señales de manipulación anormal. Los sistemas vibraban con ecos que imitaban la presencia de sus compañeros. La paranoia comenzó a echar raíces profundas, mezclando la realidad con la amenaza invisible. Afuera, la fauna abisal alienígena se movía entre destellos bioluminiscentes desconcertantes. Nia sintió que algo acechaba tras el cristal, observando cada respiración como si esperara un error fatal. La estación parecía un cuerpo vulnerable en la inmensidad opaca. El núcleo comenzó a fallar con una vibración profunda que retumbó en toda la estructura. Nia luchó por contener el pánico mientras sonidos desconocidos imitaban voces humanas en la distancia. Cada segundo contaba. Cada decisión podía ser letal. Consciente del peligro, Nia emprendió la búsqueda de una salida segura, sabiendo que la estación comenzaba a bailar al borde del colapso. La batalla contra lo invisible apenas empezaba, y la oscuridad líquida no perdonaría ni un error. La oscuridad en la estación parecía aumentar su peso con cada segundo que pasaba. Nia recorrió con pasos firmes el pasillo, sintiendo el zumbido constante de la presión como un lamento sordo. Una tenue bioluminiscencia ondulaba en la distancia, como ojos que la seguían sin mostrar forma. Su respiración se mezclaba con el susurro metálico del sistema en crisis mientras avanzaba hacia la sección sellada. Nia pensó en las voces que había escuchado momentos antes, ecos apagados que parecían reproducir murmullos humanos. Sabía que la criatura podía imitar movimientos y sonidos, un espectro que jugaba con la mente humana. El frío metálico bajo sus dedos reforzaba la realidad. No era una ilusión,
sino una amenaza tangible y cercana. Al llegar a la puerta sellada, Nia usó su consola para forzar el acceso. La interfaz respondió con un chirrido, sus luces parpadeando con incertidumbre. Detrás de la barrera, un silencio absoluto y opresivo la recibió, como un abismo dentro del abismo. El aire parecía más frío, y una presencia invisible se insinuaba en el ambiente. Entró con cautela y encontró fragmentos de cristal astillados sobre el suelo brillante. Un destello débil provenía del núcleo abisal, parpadeando con una luz irregular. Nia recogió un pequeño componente roto, percibiendo una ligera vibración que parecía comunicarse en un idioma desconocido. Su intuición le advirtió que aquello era solo la punta del peligro que acechaba. El susurro de la estación se tornó más agudo, como si las estructuras metálicas mismas resonaran con miedo. En su radio, señales distorsionadas entrecortaban un mensaje fragmentado de la superficie. Sin embargo, la conexión pronto se perdió de nuevo, sumergiéndola en un aislamiento aún más profundo. La desesperación crecía junto al frío de la soledad líquida. En la oscuridad más allá del cristal, figuras amorfas danzaban en corrientes invisibles. Nia sintió que algo la observaba con inteligencia y paciencia abismal. La presión aumentaba. Un zumbido bajo estremecía los huesos de la estación y de su alma. Sabía que cada paso que daba era un desafío contra un enemigo que habitaba en lo desconocido. El protocolo indicaba no aventurarse más allá sin apoyo, pero Nia ignoró las normas. Su misión era clara: descubrir la fuente de la normalidad antes de que la estación cayera en manos del terror. La linterna que portaba oscilaba, proyectando sombras que se cruzaban con sus dudas y su coraje. Su corazón latía al ritmo errático del núcleo abisal. Al atravesar un estrecho pasillo, una figura replicó sus movimientos desde la penumbra. Nia sintió que su aliento se congelaba al reconocer un eco casi humano, una copia imperfecta de sí misma. El terror silencioso tomó forma, revelando que la criatura no solo esperaba, sino que imitaba para atrapar. La paranoia se volvió palpable, un adversario invisible y letal en cada sombra. Entre la confusión, un ruido agudo anunció una alerta estructural. Vibraciones violentas estremecieron el suelo, cables chispearon y paneles cayeron al vacío oscuro. La estación comenzaba a desmoronarse bajo el peso del abismo y la amenaza oculta. Nia comprendió que debía actuar rápido o todo estaría perdido. Con manos temblorosas, Nia se dirigió hacia el vehículo de escape para evaluar su estado. El motor estaba dañado y las puertas se negaban a abrirse del todo. Cada segundo contaba, mientras la presión creciente amenazaba con aplastar la estación. Con una determinación que superaba el miedo, Nia se preparó para enfrentar la noche más larga de su vida. La oscuridad en la sección sellada envolvía a Nia en un manto opresivo. Sin embargo, su paso firme resonaba contra las paredes metálicas húmedas. Detectó un leve parpadeo bioluminiscente que imitaba una figura humana distante. Su mente confirmó lo inevitable. La criatura estaba más cerca de lo que imaginaba. Nia pensó en la tripulación desaparecida y sintió la presión del silencio que llenaba la estación. La criatura había aprendido a camuflarse entre ellos y el tiempo se agotaba. Debía encontrar el núcleo para intentar detener el colapso inminente.
Al llegar al núcleo, Nia notó una vibración irregular en el aire denso. Los sistemas estaban inestables y el daño estructural se aceleraba. Sintió un estremecimiento que no solo era del temblor, sino algo acechando en la presión líquida afuera. Mientras trabajaba frenéticamente tratando de estabilizar el núcleo, escuchó ecos distorsionados de voces familiares. Su corazón latió con fuerza al entender que la criatura imitaba a la tripulación, manipulando sus recuerdos para sembrar paranoia. Nia respiró con dificultad bajo el peso de la duda. Cada sombra podía ser una amenaza, y cada sonido una mentira. Sin margen para la confianza, decidió activar el protocolo de aislamiento para limitar la propagación del peligro. De repente, un estruendo sacudió la estación. La única nave de escape sufrió daños críticos y la estructura comenzó a ceder lentamente. Nia comprendió que el tiempo para actuar se agotaba y cualquier decisión pesaría para siempre. La ingeniera reunió todas sus fuerzas sin dejarse dominar por el miedo. Activó el protocolo de evacuación y preparó su inmersión directa hacia el abismo para enfrentar a la criatura. El destino de la estación pendía de ese último acto. En la profundidad oscura, Nia encontró la masa cambiante que imitaba formas humanas. La criatura desafiante se enfrentaba a ella, mezcla de terror y fascinación. Sabía que sacrificar la estación podría ser la única solución para detenerlo. Con un último esfuerzo, Nia activó la autodestrucción del núcleo, sellando su destino junto con la amenaza. Mientras emergía nadando hacia la superficie, sentía el dolor y la pérdida materializados en cada brazada. Pero el silencio exterior dejó una sombra inquietante. Finalmente, Nia llegó a la superficie, sola y mutilada. Aunque el abismo quedó atrás, el eco del peligro oculto permanecía latente, como un susurro en la inmensidad del océano. La estación había caído, pero lo desconocido seguía vivo. Nia activó el panel de control con dedos temblorosos. Las luces titilaron mientras la estación parecía contener el aliento. El zumbido constante se intensificó, y desde la oscuridad externa, una sombra pareció deslizarse furtiva contra el vidrio. El sistema alertó con un pitido agudo, señalando un fallo crítico en la sección sellada. Nia murmuró que debían actuar rápido para evitar un desastre mayor, mientras cada paso resonaba en el pasillo metálico frío y húmedo. La voz distante de un compañero anunció una caída en la presión del aire. Nia comprendió que la estructura luchaba contra fuerzas invisibles y recordó las restricciones que impedían comunicarse con la superficie. El aislamiento era total. Desde la oscuridad líquida, la bioluminiscencia comenzó a parpadear errática, y Nia notó que el patrón imitaba un pulso vital, un mensaje inquietante que descartaba la idea de simple fauna marina. Con voz firme, Nia explicó que la criatura sin forma parecía aprender y adaptarse a sus movimientos, replicando ecos y gestos humanos para confundir y sembrar paranoia entre la tripulación. El sistema de escape mostró daños irreversibles, y una alarma creciente vibró en las paredes. Nia sopesó sus opciones en medio del colapso estructural, mientras el terror amenazaba con devorar toda esperanza. Enfrentando la amenaza que imitaba voces conocidas,
Nia enfatizó que solo la acción decisiva podría evitar la propagación del peligro más allá. El sacrificio era inminente y la estación comenzó su cuenta regresiva interna. Con manos firmes, Nia activó la autodestrucción y sintió la presión aumentar en cada rincón. La criatura, sin forma definida, acechaba en la penumbra, su presencia más palpable que nunca, como un eco mortal en la noche líquida. Nia se lanzó hacia el único vehículo funcional, con el daño visible y el escape incierto. Cada segundo se volvió vital. Mientras fuera, el abismo devolvía un silencio tan denso que parecía consumir el alma. Entre burbujas y sombras, Nia emergió sola a la superficie, marcada por la batalla. Sin embargo, el completo silencio y la inmensidad del abismo sugerían que la amenaza persistía más allá de su huida. La esperanza y el miedo coexistían en el vacío oceánico. Nia inspeccionó el panel dañado mientras el zumbido creciente anunciaba el inminente colapso. Informó a Control que la presión alcanzaba niveles críticos y que cada estructura temblaba. El silencio respondió, roto solo por el eco distante de un gruñido abisal. Recordó la advertencia sobre la criatura que imitaba voces humanas. Su propia voz resonó con dudas. Intentó mantener la calma mientras revisaba los sistemas de emergencia. El aire parecía volverse más espeso y cada paso suyo, más pesado. Un mensaje intermitente llegó desde una cámara cercana con la imagen distorsionada de un compañero desaparecido. Nia reconoció su voz, pero la entonación era errática, casi inhumana. Su corazón palpitó con el terror de saber que la criatura estaba más cerca de lo que imaginaba. Decidió avanzar hacia el núcleo para intentar estabilizar el sistema. Los pasillos estaban envueltos en sombras líquidas y reflejos verdosos que recordaban la presencia alienígena afuera. Un rugido vibró en las paredes metálicas, reforzando la sensación de estar observado. Al llegar, encontró que el núcleo latía con una luz pulsante y errática. Los sistemas mostraban signos de interferencia externa, imposible de calibrar. Un mensaje de la tripulación que antes sonó familiar ahora parecía un susurro extraño y ajeno. Nia intentó restablecer la conexión con superficie, pero recibió solo estática y ecos distorsionados. En el silencio, creyó oír la voz de un camarada que le pedía socorro. Al responder, el eco se volvió un gruñido que hizo vibrar su cuerpo entero. Los sistemas de soporte comenzaron a fallar, y el aire se volvió irrespirable. Nia supo que no había más tiempo, y que debía usar el único vehículo de escape que quedaba. Al acercarse al hangar, las sombras danzaban con vida propia, reflejando la amenaza invisible. El vehículo estaba dañado, con el escape comprometido. Nia trabó la puerta tras ella y activó un protocolo de autodestrucción. En su mente, enfrentó la elección entre morir en el abismo o dejar que el horror alcanzara la superficie. Con un último impulso, Nia lanzó el vehículo hacia la superficie. La explosión resonó en las profundidades, un incendio de luz y sombra mientras la estación se desintegraba bajo la presión. Ella flotó en la oscuridad líquida, sola pero viva, mientras los ecos de lo desconocido la seguían. En la paz siguiente, Nia miró el vacío abisal que aún contenía el misterio sin resolver. La amenaza persistía, silenciosa y acechante, y el futuro dependía de lo que nadie se atreviera a enfrentar. El abismo de Thalassa IV guardaba su secreto más allá del alcance humano.
La oscuridad invadía los pasillos de metal torcido mientras Nia avanzaba con pasos lentos. El eco distante de sus respiraciones retumbaba bajo la presión intensa. Intentó arrancar el generador de emergencia mientras sus dedos temblaban. Recordaba las palabras sobre la criatura que imitaba voces humanas, y un escalofrío recorrió su espalda. El sistema lanzó una alarma silenciosa, y la pantalla mostró signos de inestabilidad. Nia repasó mentalmente los protocolos de seguridad, temerosa de activar algo inesperado. Sabía que cada error podía ser fatal, pero el silencio la acechaba más que cualquier criatura invisible. El cierre hermético comenzó a liberarse con un sonido metálico chirriante. Al abrir, un oscuro ventanal reveló la vastedad líquida llena de sombras inexplicables. Nia contempló cómo las extrañas luces azuladas serpenteaban en la negrura, un susurro mudo de lo desconocido. Sintió un leve movimiento detrás de sí y giró rápido. Solo las paredes resonaban bajo la presión insondable. Sin embargo, la sombra parecía desplazarse, como si el abismo respirara con vida propia, amenazando romper los límites de la estación. Consciente del tiempo, Nia se dirigió hacia el módulo de comunicaciones. El monitor mostraba solo estática, una barrera entre ella y la superficie. Recordó las voces desaparecidas de sus compañeros, imitadas quizás por aquello que vive más allá del vidrio. Un destello inesperado iluminó el pasillo cuando una alarma resonó con súbita urgencia. El panel de control indicó daños críticos en la estructura. Nia supo que debía actuar rápido o la estación sería solo un recuerdo anegado en abismo. Corrió hacia el hangar donde el único vehículo de escape esperaba. Las luces de emergencia tintineaban y el agua parecía filtrarse ya en algunas uniones. Con cada paso, sentía que el abismo intentaba reclamarla, una fuerza silenciosa e implacable. Al llegar, Nia descubrió que el vehículo estaba dañado. Pronto entendió que reparar tomaría demasiado tiempo. El peligro la perseguía. Discutió consigo misma las opciones. La desesperación serpenteaba entre sus pensamientos como el frío abisal. Finalmente, activó la autodestrucción y se preparó para escapar a nado. Su corazón latía con fuerza mientras las alarmas llenaban el aire. La destrucción inminente sellaba un capítulo, pero el peligro que quedaba en las profundidades parecía interminable. Nia emergió en la oscuridad líquida mientras la estación estallaba atrás. Miró hacia el abismo infinito y comprendió que la amenaza no había terminado. Su soledad era profunda, pero la determinación seguía intacta. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Suscríbete y like para más.